rock and roll y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Miras la puesta del sol, contemplas plena. Sexo, placer y despatriarcalización para la revolución. Despatriarcalización ya. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Despatriarcalización ya. Esta noche vamos a hablar sobre sexo, placer, sexualidad, despatriarcalización. Les presento a nuestras invitadas, invitados. Está con nosotros Rosario, que es activista de Unidas y Unidos por el Derecho a la Salud. Bienvenida, Rosario. Gracias, hola a todos y a todas. Está también con nosotras Leonel Rojas, parte también del colectivo de Unidas y Unidos por el Derecho a la Salud. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y está Julieta Paredes, que no es parte del colectivo. Que no soy parte del colectivo. Puede ser parte también. Pero por ahí me reciben, me invitan un cafecito. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, compañera Adriana. Bueno, yo les propongo empezar la charla esta noche con una parte conceptual, ¿no? Porque hay un enredo ahí entre qué es sexo, qué es sexualidad, es lo mismo, no es lo mismo, y ya de ahí ni siquiera cómo llegar a placer y orgasmo, que es una palabra casi desconocida para muchas personas. ¿Cómo en el colectivo ustedes trabajan esta parte conceptual? ¿Cómo entienden qué diferencias hay entre el sexo y la sexualidad? Bueno, nosotros y nosotras siempre estamos mirando esos temas, pero a partir también de la edad, ¿no? Porque muchas veces sabemos que se cree que los niños no tienen sexo, que los niños no tienen sexualidad, ¿no? Que son como personitas asexuales que andan, ¿no? Y es por eso que nosotros muchas veces hemos debatido y charlado sobre esto, ¿no? Entendiendo sexo como estas diferencias biológicas, cromosómicas y demás, ¿no? Y hablando de sexualidad como esta construcción social de cada uno y cada una, y resumiéndolo como una frase que lo dice una compañera también, que es sexualidad como tu forma de ser en el mundo, ¿no? Esas diferencias. ¿Qué otros conceptos son los que manejan ustedes para hacer estas discusiones y el trabajo que hacen dentro del colectivo, Leonel? Bueno, además de establecer las, no diferencias, sino más que todo cómo se expresa el concepto de sexualidad y de sexo en la realidad de las personas, nosotros más que todo nos dedicamos a tratar de desestigmatizar estos juicios o prejuicios que ya tiene la gente y la sociedad sobre lo que es el sexo y sobre lo que es la sexualidad. Mucho más allá de otorgar conceptos o de otorgar una definición clara, más que todo creo que todos los integrantes de Unidos y Unidas por el Derecho a la Salud nos dedicamos a englobalizar una cultura de aceptación hacia lo que es el sexo, hacia lo que es nuestra sexualidad y a la libertad que nos otorga esto, ¿no? Más que otra cosa. ¿Y por qué optar por un colectivo que trabaja en esto? Que habla sobre sexo, sexualidad y además en el campo de la salud. Digamos, porque hay colectivos de todo, digamos, anarquistas, no sé qué. ¿Por qué ustedes optaron por esto? ¿Qué les pasa, compañeros? Son como tan libidinosos. Sí, mira, nosotros hemos empezado a agruparnos por una causa que era promover una normativa, ¿no? Pero éramos como un grupo que venían de diferentes espacios, ¿no? Digámoslo así, representantes, aunque eso es muy cuestionable, ¿no? Ya luego el grupo se ha ido quedando, y eso es yo creo lo valorable de este espacio, que muchos procesos, además de activismo y demás, son bien hormonales, ¿no? Sí, y se diluyen, ¿no? Pero en particular se ha quedado con personas bien diferentes, ¿no? Personas que son profesionales, no profesionales, jóvenes, personas que trabajan en instituciones, personas que no trabajan en instituciones, ¿no? Personas de diferente orientación sexual, de diferentes gustos sexuales, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido como quien se queda en un micro, ¿sí? Es como cuando tú tomas un auto y cuando te convences, te sientes cómoda, la ruta te parece adecuada, te quedas, ¿no?
Sí, y sigues y ahí te encuentras con la gente con la que encuentras una sinergia, ¿no? Y encuentras un común para trabajar estos temas. En este caso el sexo, la sexualidad, la discusión ha sido la... El derecho a la salud, pero no desde los salubristas solamente, ¿no? Sino de todo lo que, como decía Leonel, de todo lo que te rodea, pues la salud no solamente tiene que ver con que vayas al médico o no, ¿no? Sino con tus relaciones más pequeñas, con tus relaciones con tu colegio, con tu familia, con la U, en tu trabajo, ¿ya? En tu pareja, ¿no? Entonces, sí, desde esa mirada también. Ah, ya, o sea, entonces el colectivo es de salud. Y aparte de la sexualidad, o es el tema principal, o se ha convertido en el tema principal. Ese nombre todavía no lo hemos cambiado. Ah, pero se ocupan de hablar, a ver cómo son, son mañudos, pero se reúnen para hablar de salud, de sexualidad, y dicen, estoy yendo a mi colectivo de salud, allá, andando más hijita, ¿ves, señora, que está mirando, mire lo que es su hija, mire lo que es su hija. Mami. Hablan de sexo. No, yo creo que el nombre del colectivo, eso es una mirada muy personal, es apropiado porque estamos viendo la sexualidad y el sexo desde la salud. O sea, no lo estamos haciendo como aplicando conceptos de biología, digamos, de primaria, sino más que todo lo estamos haciendo desde una mirada más conceptual nuestra y no lo hacemos tan científico. Hacemos que la sexualidad y el sexo sea parte de la salud, como lo es, digamos, ir al médico porque estás mal de la nariz o estás mal de la garganta o te duele la mano. Queremos que las personas, más que todo, se ocupen de la salud sexual. Obviamente es un tema principal para nosotros. Sin embargo, no lo estamos haciendo, digamos, para promover todo el tiempo orgasmo. ¿Ah, no? No es para promover. No es para promover vamos a ver. Julieta, tú has escrito un libro que se llama Sexo, Placer y Sexualidad. Sí, pues. En la misma lógica de, bueno, uno hace un colectivo, ¿por qué escribir sobre sexo, placer y sexualidad? Porque es imprescindible. Serias, ya había puesto. Politizar. No, esto es roja. ¿Cómo Esto es roja. Es imprescindible politizar también la sexualidad, ¿no? Porque también es desmitificar, es quitarle el poder, entonces al médico, ¿no? A la médica, a la doctora, al doctor, de que te pueden hablar de sexualidad o decirte que tienes un sexo, ¿no? Descubrir tu cuerpo, es quitarle, ¿no? Por el lado que las compañeros igualmente, ¿no? Cuando nosotros hemos escrito el sexo, placer y sexualidad, va en ese plano, quitarle el poder, ¿no? Patriarcal, machista, de decirte algo tan tuyo como es tu cuerpo, tus sentimientos, tus afectos, por supuesto, y tus miedos también, ¿no? Que se enfrentan a una sociedad construida con deber ser, así debe ser un hombrecito, así debe ser una mujercita, ¿no? Y para criar guaguitas, para hacer guaguitas, así se tienen que hacer en esto, o sea, toda una sociedad construida a la que llegamos como como niñas, niños, como jóvenes. Y a partir de que tú comienzas a descubrir tu cuerpo y descubrir tu cuerpo en comunidad, en sociedad, que es la sexualidad, resulta que hay una serie de, ¿cómo decir?, prohibiciones, ¿no? De prohibiciones, de sustos que te dan en tu vida, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Anormal. Yo como lesbiana, anormal. ¿Qué es anormal? Monstruo, ¿no? Más o menos así. Y entonces la necesidad imprescindible de hablar, y nuestro libro Sexo, Placer y Sexualidad ha sido un camino que hemos ido haciendo con chicas, chicos, adolescentes, chicas en principio, Sexo, Placer y Sexualidad con chicas entre 12, 13, 14 y 16 años, ¿no? Toda esta mirada. Pero por otro lado, también imprescindible cuestionar las normas, y una de las normas, bueno, hay una norma que es el matrimonio, ¿no?
a partir del matrimonio, bueno, pues tú puedes tocar. No, te puedes tocar antes, ¿no? Si quieres, la vida. todo. Tú misma puedes a tocar también, pero con respeto, ¿no? No violentamente. Y la otra es la de la norma de la heterosexualidad, la heteronorma, ¿no? Que cuestionar desde mi ser lesbiana la heteronorma no tiene que ver con que estoy haciendo propaganda para que todas las mujeres sean lesbianas, ¿no? No tiene que ver, sino que tiene que ver con un cuestionamiento de cómo se dan las relaciones, ¿no? Entre hombre y mujer, mujer-hombre, ¿no? En términos de poder, en términos de dominio, en términos de hegemonía, de quién sabe quién inicia, ¿no? Esa norma, heteronorma es para un hombre, para una mujer, pero también se va repitiendo esa heteronorma entre lesbianas, entre gays, entre personas del mismo sexo. Entonces, es imprescindible hablar de la sexualidad, no porque tengas una sexualidad distinta o no habitual, como todo el mundo es hombre o mujer, tú ya eres súper liberado, no, es imprescindible trabajarlo, y ahí estoy de acuerdo. Es saludable hablar, nos hace bien, ¿no? Nos hace bien, sentido, es saludable, es rico, nos da placer, es hermoso, nos proyecta, nos da energía, nos da fuerza. Y hay que politizar entonces, y hay que politizar. Y ese es el aporte de este libro. Yo conozco compañeras que dicen que ha sido así como el libro que les acompaña en su adolescencia, sobre todo por varias técnicas que plantean de autoexploración, de cómo ir conociendo tu cuerpo. Cómo la sexualidad, el sexo o placer aportan en el proceso que vive el país. Vamos a hablar sobre eso en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando sobre sexo, placer y sexualidad. El programa está muy bueno, no se lo pierdan. En el anterior sector nos habían contado un poco sobre el colectivo, la agrupación Unidas y Unidos por el Derecho a la Salud, pero ¿qué actividades específicas realizan? Nos han contado que están en la Feria del Prado. Sí. Para mí ha sido una experiencia muy interesante la Feria del Prado, porque aparte que es bien difícil, ¿no? En tener un campito espacio, por toda la burocracia que implica, pero se logró, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer a la feria? No vamos a ir a repartir condones a diestra y sinistramente, tampoco vamos a hablar de temas que a la gente le aturde más que permitirle pensar, ¿no? Como hablar del cáncer, de la presión arterial, o sea, no, me parece que es como muy... No, porque usted tiene diabetes. Consuelando todo grave, plop, sueladito al piso. Entonces la idea era hacer cosas diferentes, ¿no? Y hemos escogido el tema de orgasmo, masturbación y menstruación, ¿no? Entonces hemos hecho 3 snacks y para cada cosa hemos elegido otras diferentes formas de explicar, ¿no? Que no sean desde lo que debes y lo que no debes hacer, sino de lo que todas las opciones que tienes para hacerlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué han dicho sobre el orgasmo? Mira, en el toldito que teníamos de orgasmo hemos puesto, por ejemplo, algunas nubes que te decían como mitos, ¿no? Creencias, cosas que se asumen del orgasmo. Y, por ejemplo, entraban parejas y te preguntaban, ¿no? ¿Qué es eso? Si yo a lo mejor una señora que me decía, yo tengo 45 años y yo nunca he vivido un orgasmo. O sea, ¿qué es? ¿De dónde ustedes están sacando esto? O te quedabas así como, puta, qué triste. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Señora. Y la masturbación, porque también hay en esta lógica, en esta construcción patriarcal y este mundo, estas conductas machistas, hay como que la masturbación sí está censurada, digamos, en general, pero para los hombres está más o menos permitida. No, o sea, no, más está permitido. Sí, claro, todos los hombres se masturban. Y el que no, depende, las mamás no terminan de aceptarlo, pero en todo caso manco. Lo aceptan más claro, los chicos, es manco. porque ellos siempre lo van a hacer. Claro. En cambio, ahí es mucho más difícil discutir sobre la masturbación en las mujeres. ¿Cómo lo presentaron ustedes? ¿Qué tal y cómo reaccionó la gente? Es que no hay que presentar un tema tan natural con tanta ciencia. Vuelvo a repetir lo que he dicho en el anterior bloque. Más que todo lo que hemos hecho al presentar la masturbación es la forma en la cual uno puede producirse placer
y cuán placentero puede ser que tú mismo te produzcas ese placer. Y más que todo, tratamos de ver la masturbación, de dejar un trasfondo tan complicado, tan prejuicioso que tiene la sociedad sobre la masturbación. Hacerlo, digamos, de una forma más abierta hacia las personas. Ha sido más que una explicación, yo creo que ha sido compartir las experiencias de vida con todas las personas que venían, compartir cómo estas personas se han masturbado. Si no lo han hecho, decirles cómo se hace. Ay, claro, porque uno no necesita llegar a los 30 para que alguien te cuente. Exacto. Cómo se masturba. Y ahí también había toda una curiosidad en tema de las mujeres, ¿no? Porque por ejemplo, mejor las señoras o las chicas que se acercaban te jalaban a hablar más allasitos, ¿no ves? Más allasitos. Claro, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, había unos como modelos que se tiene de goma, como el dildo, igual en el caso de la mujer, y la gente estaba espantada, ¿no? Mejor que se acercó un señor que debe ser de alguna religión, ¿no? Y nos dijo, ¿cómo es posible? Y le dijo a un compañero, tú vas al baño, a ver, sí, ¿conoces o no conoces tu cuerpo? Entonces, ¿para qué esto? Y le digo, ¿crees que no se reduce a eso? Es como que yo creo que muy transgresor, pero fue también todo un reto, ¿no? Igual en la menstruación, hicimos un jueguito ahí en formas de calzoncitos, ¿no? Y era así como unas carreritas, digamos, ¿no? De calzones, qué bueno. De calzones, porque es que todo el mundo lo usa, entonces ¿cuál es el lío? Digamos, y si no lo usas también, digamos, ¿no? Pero, claro, puede ser cómodo, digamos. Claro. Y por ejemplo ahí con el tema de la menstruación, siempre hay, ¿no? No sé si es... no sé qué le pasa a los muchos compañeros, ¿no? Que es como, ay, no, qué asco, no sé qué, ¿no? Sí, qué asco, ¿no? Pero cuando tú le preguntas, ¿y tu chica ha sangrado la primera vez que has tenido sexo con ella? Y te dice, sí, obvio, tiene que. Ya. Entonces, te da asco en qué situaciones y en qué medida. ¿Cómo estás asumiendo esto? ¿No? Y yo creo que es algo que hay que hablar siempre, ¿no? Hay mucho asco por la menstruación, pero no cuando estás por primera vez con tu pareja. Y eso que no todas las mujeres van a sangrar, ¿no? Entonces hay todo un mito alrededor de eso y de la sangre y obviamente de nuestros cuerpos de nosotras. Exacto. Yo creo que también ahí está toda la carga religiosa sobre el pecado, lo feo, lo sucio, lo cochino. O sea, las palabras, ¿no? Sucio, cochino, pecadora, inmoral, o sea, que no tienes valores, que eres una persona realmente despreciable, ¿no es verdad? O sea, qué jodido, o sea, qué trabajo más inhumano el que han hecho las religiones y hace el patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque no lo hace el patriarcado, las religiones y las religiones patriarcales y el patriarcado no lo hace sobre el cuerpo de los hombres. Los hombres, aunque hay preceptos religiosos, igualmente el hombre puede, ¿no? Y tomar a una mujer, tomar a la otra, aunque le dicen es pecado masturbarte, pero por otro lado también le dice, bueno, si te equivocas vos vas a dar cuenta a Dios, pero la que no puede equivocarse y que te tiene que obedecer y solo puede hacer tener sexo, no habla de placer, no tener sexo es contigo, es verdad. Entonces creo que qué inhumano, decía, porque ha alejado una parte tan energizante como es la sexualidad, la práctica de la sexualidad, que no es solamente el orgasmo, ¿no? La sexualidad no es solo el orgasmo, ni es el objetivo de hablar de sexualidad y de tener un sexo de una parte de nuestro cuerpo. El sexo es como la oreja, ¿no? O sea, es una parte de tu cuerpo. Tú dices, tengo mi oreja, bueno, tengo mi sexo, tengo mi ojo, tengo todo mi el pie. tiempo. O sea, es una parte de tu cuerpo, ¿no? Y la sexualidad no es solamente el objeto, el orgasmo, digamos, ¿no? Sino el placer en general. Pero no solamente la iglesia, ¿no? Está la salud, toda esta mirada que ustedes planteaban de la salud, que es educación sexual en los colegios, es condón, en algunos casos, digamos, ovarios, resultado cáncer. Exactamente. O sea, O tipos de aborto. Yo me acuerdo en colegio aborto, tipos de teníamos que aborto, hacer un ¿no? álbum de tipos de aborto. Claro, ¿Qué? Pero para traumar. autorizarte. Claro, claro. Eso nunca se hace. A mí mi Mientras más profesor feo sea, de mejor química nota me hizo ver tienes, un ¿no? video de los abortos, así.
Claro, de esos son El los que profesor de destruyen química, todo. ni siquiera era la profesora de biología. Que no tenía nada que ver. Me hizo ver cómo destrozaban al pobre ser, el pobre ¿Qué ser es humano. mentira? Exactamente. ¿Qué es mentira? Es ficción. Pero es el enfoque que se da dentro de la educación sexual. Exacto. Entonces los colegios dicen, educación sexual. Y yo digo, sí, pero será otra, porque esta educación sexual, que solamente nos habla de prevención, y que además no Pero funciona. tampoco te dan No cómo. funciona. Pero te dicen, puedes prevenir, pero jamás vas a no, poder tener... el método de la Sí. hoja, compañera. método de El la método de la hoja. Agarre una hoja y sosténgala entre sus Ese del No lago, suelte el la método hoja. del lago. No suelte la hoja. No, sí hay, No o sea, suelte sí la es hoja. básicamente hablar de los condones, ¿no? Y además toda la responsabilidad de la prevención en las mujeres, ¿no? Si utilizas, qué sé yo, té de cobre u otras, pero no dan resultado, y prueba de eso son el número de abortos, el número de embarazos, De embarazos adolescentes. adolescentes, sí. Entonces, hay una lógica patriarcal que te plantea una educación sexual, pero que te lleva finalmente a seguir reproduciéndote para reproducir fuerza de trabajo y a no concentrarte en el placer, porque eso te quitaría unas buenas horas de trabajo, ¿no? Y te cansaría, además te haría pensar en que, oye, este mundo está bastante jodido, ¿no? Porque yo he vivido algo fascinante y quisiera seguirlo viviendo por mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo el sistema se ha apoderado de todo lo que es el sexo, la sexualidad? Y lo ha convertido incluso en una política educativa que es absolutamente de salud y que no habla de los orgasmos, que no habla del placer y la masturbación. Pero además, viendo que es una imprescindibilidad para la vida humana, lo ha convertido en mercancía. ¿Lo ve? O sea, por un lado está en una represión, pero por otro lado en una mercancía. Y entonces empieza con la prostitución de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cuyo instrumento hoy bien jodido es la trata y tráfico. Y es el abuso y la trata y tráfico de niñas, sobre todo de niñas. Es foco las niñas, ¿no? las mujeres. Y ahí está una corresponsabilidad de los compañeros hombres, ¿no? Porque ¿por qué hay trata y tráfico? Porque ellos pagan. Porque Porque ellos el pagan consumo, por sexo, claro. o sea, Porque hay ellos demanda. pagan por placer. Ellos pagan, los hombres pagan por placer. Y claro, alguien va a venir, sí, las mujeres también, porque hay los prostitutos, sí, pero no es el gran problema Claro. social. Se da así, pero no es el gran problema social. La trata y tráfico es principalmente de niñas y de mujeres para la prostitución, ¿no? Para el esclavismo sexual, para asesinar, para matar. ¿Y quién consume eso? No somos las mujeres que consumimos, Son los hombres. son los hombres. Y entonces, si estamos hablando de despatriarcalización, estamos hablando de descolonización y estamos hablando de revolución, de Pachacuti, o sea, mínimamente todos nuestros compañeros dirigentes, porque sabemos que nos miran nuestros compañeros dirigentes, hermano, compañero, a los diputados, a los compañeros que son de las organizaciones sociales y que auténticamente dicen que son revolucionarios, no pueden ser revolucionarios y usar la prostitución para su placer. O sea, esa es explotación humana de otra compañera. ¿Mm? Y ahí me parece importante esa discusión, ese politizar, hacernos responsables. El placer tiene que ser libre, Absolutamente. tiene que ser voluntario, tiene que ser libre, no pueden mediar relaciones mercantiles, ¿no? Bueno, yo les propongo en el próximo sector retomar esta discusión que dices, Julieta, descolonización, despatriarcalización, pero también compartir un poco de las experiencias, como decían ustedes, ¿no? Masturbación. Estamos en despatriarcalización ya, hablando sobre sexo, placer y sexualidad. En este bloque les propongo compartir un poco más de estas experiencias que ustedes decían sobre el orgasmo, la masturbación, pero mirando un poco hacia la descolonización, ¿no? Y la despatriarcalización. La descolonización de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que es esta discusión sobre una libre opción sexual. Yo no sé si, y lo discutíamos, no sé si ser lesbiana en este mundo patriarcal es una opción o en realidad es una insurrección, digamos, ¿no? Que es el término que nosotros usamos. Y que es una insurrección sexual, ¿no? Probablemente sea más eso que... Alguien se ha desmayado. Alguien se ha desmayado. ¿Cómo discuten ustedes sobre, por ejemplo, esto de las insurrecciones u opciones sexuales?
Te dicen sí, vivir, tienes derechos y demás cosas, pero hasta te dicen cómo, ¿no? O sea, no te permiten pensar y decir, no, pues yo puedo hacerlo diferente. O sea, no es como dice la novela, ¿no? O sea, hay otras formas, puede haber otras formas también, ¿no? Exacto. Ahora, también es difícil el acceso, pero porque hay un sistema que controla la información, el acceso a esas otras informaciones, sin que se convierta, por ejemplo, en pornografía o cosas que significan la explotación de otros cuerpos, ¿no? Pero el acceso a la información, lo que decíamos, la masturbación, que tal vez no es necesario paso 1, 2, 3, pero unas mínimas indicaciones. Sí, por lo menos dondecito. Dondecito. Especialmente las mujeres, ¿no ves? Sí. Porque lo que pasa es que para nuestros hermanos varones, o sea, por las formas de sus genitales, pues nuestros hermanos claramente saben dónde pueden masturbarse o sienten permanentemente, inclusive para hacer sus necesidades fisiológicas, orinar, ellos se tocan, ¿no? Y van sintiendo desde chiquititos. Para nosotros es difícil, pues, para las mujeres descubrirnos, ¿no? Dónde queda nuestro clítoris, dónde están nuestros labios mayores, menores, y dónde puedes tú darte placer, el autoplacer a ti misma, ¿no? Entonces, no, ¿cómo? ¿No? No puedes fácilmente como mujeres tocarnos, ¿no? Además, por el mundo falocéntrico, entonces, ¿cómo las mujeres podríamos vivir una masturbación que no siempre signifique penetración? No dependa de la penetración, ni siquiera de la autopenetración, sino de otras formas de masturbación. Y ahí es donde es necesaria también la información, circular la información, partiendo de una posición política también, ¿no? De recuperar el placer, la autonomía. O sea, yo quiero tener placer y eso no puede depender de mi compañero, mi compañera, o del Estado, o del profesor de biología. O del cuartel. O del cuartel, del sargento, no sé, o del sarna de al lado. No estoy diciendo por vos. Pero, y lo segundo que yo planteaba, Rosario, era esto de la opción sexual, la insurrección, ¿no? Yo personalmente, las organizaciones LGBT, no sé qué, he visto poca politización. No sé qué es I, ¿no? Ah, sí, sí. el otro día escuché LGTBI. Y ellos quieren Kuma y después D más. Hay poca discusión política, mismo sobre el placer, porque tampoco se trata de, pues yo quiero sentir placer y a mí que me importa el mundo, si sigue explotado, si sigue habiendo pobreza, lo que fuera. Para mí el orgasmo es la solución del asunto, ¿no ve? Porque tampoco se trata de eso, ¿no ve? Claro. Sino de las condiciones que haya para generar ese placer. ¿Cómo ven ustedes a las organizaciones? ¿Se relacionan con ellos? ¿Cómo ven esto de la opción sexual, la libre opción sexual, insurrección para nosotros? Bueno, yo considero que, nuestro espacio es muy abierto, es muy diverso, pero con respecto a las otras organizaciones, sí puedo declarar que sí no tienen tanta incidencia política, y si bien la ha habido, han salido ciertos personajes a la luz pública que, bueno, suerte suya, son personajes conocidos de la sociedad. Sin embargo, creo que llega a un punto, su protagonismo ha llegado a un punto en el cual ya como que se están olvidando de la labor principal de representación, si se puede decir, porque yo considero que cada persona en realidad tiene la potestad de representarse a sí mismo. Estoy estudiando Derecho, por lo cual realmente siento que cada uno como persona tiene el deber personal, el deber cívico de representarse a sí mismo y de hablar por sus necesidades y de hablar por todo aquello que le está molestando, que le está generando algún tipo de malestar, ¿no? Es por eso que pienso que cada uno tiene que hablar, y más aún si se siente oprimido, si se siente excluido. Yo creo que cada uno basta con nuestras voces, uniéndonos vamos a hacer más, obviamente, pero yo creo que cada uno puede defenderse por sí mismo, ¿no? Sin estos caudillismos que empiezan a surgir, ¿no? Exacto. Porque además eso ha estado bastante fomentado por algunas ONGs y ha generado así como una mercantilización de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, eso es el tema como perverso. manual, ¿no? O sea, como que sí, pero cuando ya uno va escarbando en tus propias relaciones, ahí ya te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y me pongo a pensar en esto que tú dices con el tema del placer.
estas ideas bien heteronormativas, como decía la compañera Julieta, del pasivo, el activo, quién va arriba, quién va abajo. Exacto. Es O sea, y yo digo, bueno, o sea, aburrido. si son chicos y chicas que y tienen otros gustos que no son lo hetero, ¿por qué no deconstruyen eso? Porque no politizan. Claro, Ahí que no está. politizan, porque Exacto. siguen repitiendo las relaciones de poder. Como manual, como Claro, recetario, y ¿no? tiene que haber Exacto. siempre un clavo y un martillo, es decir, alguien que golpea y alguien que recibe los golpes. Exacto. Entonces, y se hacen cómplices de una estructura patriarcal, Sí. machista, colonial, racista. No es lo mismo ser una imilla y ser lesbiana, o ser un yocaya y ser gay o maricón, como quieras, que ser alguien blanquito y con plata. Exacto. Y ser Y hetero. lesbiana. No es lo No es mismo. lo mismo. Bajo hetero. No. Y cómo es de doloroso las relaciones ahí de atracción. No se te puede atraer a alguien que es blanquito, pues, pero ni te va a mirar ni la esquina de tu nariz, ¿no? Claro. O sea, te va a despreciar, mira, ¿qué quiere conmigo? ¿Qué le pasa? No te has mirado, ¿no? O sea, las cosas que pasan en los espacios gay, o sea, los bares que vamos, ¿no? Cómo se desprecia, cómo se usa, cómo se practica el colonialismo, el poder y el racismo entre mismos gays, entre mismas lesbianas, Entre mismos oprimidos. entre mismos oprimidos. Claro, es la no politización, pero además en el caso de las organizaciones LGBTI, lo hacen, se vuelven funcionales a estas opresiones y mercantilización finalmente de la sexualidad, pero a título de diversidad, de libertad, ¿no? Entonces parecen algo así los falso. más Derechos. revolucionarios. Y lo que el hermano ha dicho, usurpando la representatividad Claro. que nadie les ha dado. Claro, pero además volviendo funcional toda la discusión sobre la sexualidad al sistema, ¿no? Exacto. Porque entonces al despolitizar solo hablan de el placer, sí, yo quiero ser libre, pero no hay una relación con el sistema, la estructura, las otras opresiones que se viven, ¿no? Al punto, y eso pasa también en otros colectivos, como algunos colectivos feministas que dicen que el objetivo final es un orgasmo colectivo y popular, por favor. O sea, Sí, con eso pues, no se hace colectivo y popular. Colectivo y popular, o sea, ¿para eso? No ¿Para me eso puedo es lo imaginar. mismo? Pero así, bueno, imaginarse también es complejo. Imaginarse el orgasmo también es complejo, así colectivo y popular, pero Y popular. pero en No. todo caso serán 5 minutos. Pero sí, pura paja en realidad, Claro. ¿no? O sea, pura paja mental, Exacto. en realidad, para ocultar, esconder su falta de trabajo político, Y y de de falta de posicionamiento. posicionamiento político. Pero su también falta- personal. Por eso, Porque no, hay, por eso. hay un gran trecho ahí Es que si también. quieres Pero el ser posicionamiento famosos, político es personal. Por eso, todos tendríamos realmente que hablar por nosotros mismos y no dejar que solo algunos se atribuyan la representatividad que realmente es simbólica, es utópica, es falsa. Así me maten. Porque realmente, o sea, yo no me siento... vayas a... Ya no vayas al privilegio. en pedacitos. Sí. Te lo decimos porque Cortar en pedacitos. Yo considero realmente que uno mismo tiene que hablar por sí mismo. Y bueno, si quieres ser famoso, si quieres ser conocido, pues no sé, yo canto, espero ser famoso. así es, cantautor. Vamos a terminar el programa con una canción, el próximo sector. Bueno, nos vamos al último sector. Volvemos enseguida. En este sector conoceremos conceptos planteados desde el feminismo y las reconceptualizaciones desde el feminismo comunitario, porque el territorio de las palabras también es un territorio de lucha. En la discusión de hoy estamos utilizando el concepto de heteronormatividad. Es la norma heterosexual impuesta por el sistema patriarcal basada en el ejercicio de poder en las relaciones sexuales y afectivas entre personas del mismo o diferente sexo. Si queremos tener una sexualidad rebelde, es importante que intervenga mucha, pero mucha imaginación y que no existan las recetas. Estamos en despatriarcalización ya.
el último sector de nuestro programa Sexo, Placer y Sexualidad. Hemos hablado de términos políticos, prácticos, detalles concretos. No, prácticamente aquí. No engañes a la teleaudiencia. Porque van a creer que había ya censura. No, aquí práctica no hay. La programación. No, ninguna práctica. ¿Cómo esta discusión sobre el placer, los orgasmos, el cuestionamiento de la heteronorma pueden aportar a este proceso de despatriarcalización o a esta palabra que hay que llenarle de contenidos, ¿no? ¿Cómo creen ustedes cuando hacen las actividades, cuando están en su colectivo, en esto que vos decías, hemos permanecido ahí? ¿Cómo desde ahí creen que les hace sentido la despatriarcalización? Yo creo que es siempre, o sea, llevándote esta, porque es para mí como una ollita, ubicas que vas llenando, ¿no? Pero la idea es no dejarla en este lugar, ¿no? Sino llevarlo a tus espacios, pues a tu casa, a tu comunidad, ¿no? A la mesa donde comes con tus papás y no te escuchan, ¿no? O sea, Le van a hacer atorrar a tu papá, oye. por eso ya no almorzamos. Pero se los almuerzas. Ya no almuerzas. Desde que ahora soy de parte activo, ya. Para que ya no haya ningún Te han muerto en la... pensionado en la esquina. Ay, que vaya a estar hablando. Tengo mi lugarcito. En una esquina del patio. Pero sí, hay que hacer la discusión en todos los espacios, ¿no? Sí. Yo creo que sí, porque yo respeto mucho, por ejemplo, con mi mamá hablamos bastante, pero le cuesta mucho, ¿no? Y yo trato de siempre respetar su propio proceso de ella, ¿no? Porque ella realmente no ha tenido ni información, no ha terminado el colegio, y aunque está muy de acuerdo con lo que yo hago y le hace feliz lo que hago también a ella, hay cosas que todavía le chocan, ¿no? Que tienen que ver con justamente el placer, ¿no? O sea, cómo asume, ¿no? Está bien que salga y hagas actividades, sí, pero yo le diga, y que me diga, pues, ¿cuándo? Un chico, ¿no? Y yo le diga, pero mamá, es que no me voy a tener presencia horario oficial, porque no dependo de nadie para sentir placer. Entonces, y tiene que ver esto también, yo creo que con las cosmovisiones y con las propias prácticas culturales que cada uno tiene. Que ahí, por ejemplo, yo siento que es un choque muy tremendo, ¿no? O sea, como, por ejemplo, mi generación, yo creo que ha sido un choque para mí, mis papás netamente aymaras, y yo que directamente me han dicho, no, vos creces en la ciudad, ¿no? Entonces, en algún momento ha habido un momento de encuentro con todo ese tema de, yo creo que sí he sentido en algún momento un cambio en el país, y había un choque, pues, de ida y vuelta, ¿no? Entonces ahí era como que ya, vos esto, sé de pollera, no sé de pollera, así, ya, el cabello, que no sé qué, ¿no? No te cortes el cabello, por ejemplo, ¿no? Claro. Que te desprestigia, que van a pensar mal de ti, que hablan mal de ti, ¿no? Pero que tiene que ver también con una construcción de identidad y de sexualidad, además, ¿no? Desde la sexualidad. ¿Cómo, Leonel, tú crees que puede aportar a la despatriarcalización lo que ustedes están haciendo, la discusión sobre la sexualidad? Nosotras planteamos descolonizar la sexualidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo aportar a este proceso de luchar contra el patriarcado? Bueno, como ya lo hemos hablado antes, yo creo que el sexo, el acto sexual, de por sí es una forma de luchar contra la opresión de una sociedad. Yo creo más que la religión, yo creo que es la misma sociedad la que se oprime. La misma sociedad con estas pseudo normas morales, normas del trato social, se llaman en derecho, que debes seguir, que debes cumplir. Y yo creo que con el mismo acto sexual las evades, porque para la sociedad y para una persona, digamos, demasiado cerrada, por ejemplo, esto va a ser demasiado polémico para quien esté viendo, va a decir, ¿qué les pasa? No creo. No, Bien sí. hemos hablado. O sea, hemos hablado muy bonito. Sí, bonito, Pero, divertido. sí, pero es que es parte de eso. La sociedad aún está muy cerrada. La sociedad necesita, creo, más que panfletos, más que educadores, más que educación sexual de la época del cavernario en los colegios, necesita un poco más de despertar. Y yo creo que la única forma que tiene la sociedad de despertar es echándole un balde lleno de agua. Y creo que ese balde lleno de agua es empoderarnos de nuestros cuerpos, empoderarnos de nuestro placer, vivir nuestros orgasmos, masturbarnos, vivir todo lo que pasa con nuestros cuerpos, porque yo siento placer todo el tiempo, porque incluso la brisa del viento puede darme mucho placer.
tampoco el placer se reduce a un ámbito sexual. Y es creo que eso que cada uno que aporta y que hacemos, más que charlas y más que otra cosa, es el trabajo que hacemos en la agrupación al día a día, en la universidad, en nuestras casas. Creo que es algo que nos está ayudando a cambiar poco a poco, ¿no? Yo creo que también un instrumento es el tocarnos, ¿no? No tener miedo a tocarnos, o sea, es nuestro propio cuerpo, es nuestro y son nuestras manos y es nuestro cuerpo. O sea, nosotras nos estamos tocando, nosotros, ¿no? Aprender a tocarnos, y creo que también cuando estamos hablando nosotras de politizar la sexualidad, denunciar las relaciones de poder, ahí estamos planteando todo lo que es el respeto, el amor, el cariño con el cual tú vas a hablar de tu cuerpo y con el cual entonces también vas a aprender a relacionarte con las otras personas, ¿no? Si tú te quieres, tienes cariño, te tocas, entonces de esa misma manera vas a poder relacionarte en libertad, en cariño con las otras personas, ¿no? Y si tienes tus relaciones, pues lo vas a hacer con respeto, lo vas a hacer con esa insurrección que estamos diciendo, que es oponernos a relaciones violentas, a relaciones de dominio, a relaciones de poder, a relaciones de sumisión, a relaciones que lastiman a las otras personas, ¿no? Entonces creo que en la libertad, esta libertad que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y cómo entonces estábamos diciendo en otra entrevista, el cuerpo como un territorio, ¿no? Y entonces vamos a entender a nuestra comunidad, a nuestra organización, a nuestro grupo, a nuestra familia, ¿no? Vamos a entender ese territorio como un cuerpo al cual no se le puede violar, no se le puede lastimar, no puedes abusar, no puedes tener relaciones de poder. Yo creo que es necesario aportar a esta discusión porque se asume la descolonización en determinadas dimensiones, ¿no? Sobre todo cultural, ritual, en muchos casos, ¿no? De folclore, ¿no? Incluso folclórica, pero no están dispuestos a discutir sobre sexualidad. La descolonización de la sexualidad. Y no se trata de realmente identificar si antes de que lleguen los invasores españoles éramos o no éramos lesbianas, o éramos o no éramos quehuas, digamos, ¿no? No se trata de eso, no es una cuestión de idealización, sino se trata de que la colonia, la invasión española nos ha impuesto determinadas cosas con la religión, como una forma de relacionarnos con nuestro cuerpo y de relacionarnos con los otros cuerpos, ¿no? En términos de sexualidad. Una forma que además le es funcional pues al sistema patriarcal capitalista, porque se trata de que no seas lesbiana porque no van a tener guaguas, y aquí en este mundo necesita mano de obra todos los días, que le entreguen mano de obra. Ese es el problema con ser lesbianas o con ser quehuas, ¿no? Pero esa es la discusión que creo que falta hacer hoy dentro del proceso de descolonización. Algo que también me parece que es importante es abrir espacios de charla y debate con no convencidos, ¿no? Porque generalmente nos podemos cerrar entre las que estamos bien convencidas y hay, por ejemplo, yo creo que la gran discusión con las organizaciones sociales bien tradicionales, ¿no? O sea, sí, la madre tierra y todo, pero cuando hablas del cuerpo ya no, ¿no? Sí. Me mató una vez en una reunión, estábamos diciendo sinónimos de la vagina, ¿no? Y alguien decía mina. Eran mineros. O sea, la mina es explotada. Claro, es como, a ver, ¿qué connotación tiene? En serio, ¿no? Y para las organizaciones sociales ya es la Pachamama, ya es la Pachamama, pero ¿qué le haces a la Pachamama? ¿Y por qué la representas con una mujer? ¿No? Entonces, yo creo que también es un poco debatir con estos otros grupos que tienen tanta influencia y que además son tan masivos, ¿no? Estos temas, y que no miren pues así derechos en la Constitución de su conveniencia, ¿no? Este derecho no sé, de la tierra es de quien la trabaja, me conviene, pero cuando hablamos de otras cosas como no discriminación, como basta de asesinatos, no, eso sí otro tema aparte, como el de lo privado y lo público, ¿no? Cómo se maneja esto en el tema cultural también. Yo creo que por eso hay que aperturar espacios donde no estemos todos los convencidos y las convencidas, ¿no? Sino también tengamos la disponibilidad y escuchemos cuál es la vivencia que otros cuerpos tienen, pues, ¿no? Sus miedos, como tú decías, las represiones, sus inseguridades, su curiosidad,
¿no? Y sentarnos a charlar. Pero también con propuestas, ¿no? Porque también es, o sea, hay que reconocer que hay responsabilidad en organizaciones e instituciones que cuando hablan de sexualidad, hablan de temas que condenar. sí, o que te culpabilizan o que te condenan o que son absolutamente de qué sé yo, de enfermedades y de que no te interesan ni nada, o que hablan de matrimonio igualitario, entonces cosas que tampoco, digamos, aportan a lo que hoy están discutiendo las organizaciones sociales, porque es recíproco, ¿no? Yo quiero discutir sobre el placer y no sé qué, y las compañeras quieren discutir sobre el derecho a la tierra, entonces discutiremos sobre ambas cosas, es recíproco, ¿no? Claro, si tú solo tienes tu discurso, ¿no? Que el matrimonio igualitario, que quiero mi carnet de, no sé, con tal nombre. Claro, y el otro que va a decir, ¿y a mí qué? ¿No? No me O aquí yo hablo porque yo soy lesbiana, aquí si no me están discriminando, aquí hablan los que... Claro, si tienes algo que sí. plantear, sea lesbiana, seas que hago, sea lo que sea, pues si tienes algo que plantear, la gente va a escuchar, pero si quieres que te escuchen solo porque eres lesbiana, solo porque eres mujer, no. O sea, Además, no hay opiniones o porque eres joven, ¿no? No hay opiniones cerradas, yo considero que todos estamos bien. Porque tenemos, yo creo que siempre hablamos de eso con ella. Nos construimos, sí, nos construimos Con todo ella, el tiempo. Charo. Nos construimos todo el tiempo y yo considero que nosotros mismos no podemos estar bien, pero también podemos estar mal y eso no nos va a hacer ni más ni menos. Más bien lo que podemos hacer es tratar de buscar un balance entre el bien y el mal. Y entre el bien y el mal, filosófico. El purgatorio. El purgatorio, el limbo. Buscar un balance entre esto y realmente aceptar la realidad, tolerar y aceptarla. Y respetarla. En todo caso, las compañeras, los compañeros que han visto el programa y que están interesados en conocer más de cerca, importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, ya síganme. No, pues, pero así, sí, así seguiré, nunca cambiaré. Gracias. A quienes les interese acercarse más o conocer sobre Unidos y Unidas por el Derecho a la Salud, ¿dónde les encuentran? Ahorita vamos a dejar ahorita estamos clandestinamente. en el Facebook. Tenemos un grupo en el Facebook que se llama Unidos y Unidas por el Derecho a la Salud. Nos reunimos 2 veces al mes. A veces nos reunimos en un café, podemos reunirnos en una casa. Es algo muy improvisado, pero todas las personas que quieran formar parte están absolutamente invitadas, ¿no? Por Facebook. Exacto. Muchas gracias por haber aceptado el programa, la ustedes. discusión. Ustedes Y es Sí. importante toda esta discusión sobre el placer, los orgasmos, por eso despatriarcalización. ¡Ya! Eres un rock and roll y en Patina, en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo.